Bueno, la ponente de hoy es María Dolores Rodríguez Frías. Es licenciada y también doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular de Física Atómica, Molecular y Nuclear por la Universidad de Alcalá de Henares. ¡Qué barbaridad! Y máster en Docencia Universitaria. Es investigadora principal en más de 40 proyectos científicos y tiene más de un centenar de publicaciones en materias científicas relacionadas con la astronomía. Ha sido ponente en más de 200 congresos internacionales sobre materia científica. Teniendo tiempo para todo eso. Ha dirigido y participado en innumerables programas de innumerables instituciones. No tenéis nada más que ver en la página web nuestra la cantidad de actividades, y yo me pregunto cómo has tenido tanto tiempo para tantas actividades. Nos engaña, ha nacido antes de lo que dice. Pues seguramente. Muy bien, la conferencia de hoy se titula el Observatorio Espacial del Universo Extremo, contribución española a esta misión espacial. María Dolores nos hablará de los rayos cósmicos ultraenergéticos y de los rayos cósmicos de energía extrema. Nada más, María Dolores, te escuchamos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias al vicepresidente de esta agrupación que tiene ya tanta tradición. Hace muchos años, yo creo que más de 10, ya me habían invitado, pero nunca conseguían. La verdad que Enrique es un maestro, porque cuando 4 o 5 meses antes te dicen ¿puedes venir el 15 de marzo? Dices que sí, para ya contestar el correo, y aquí estoy el 15 de marzo. Es una forma muy de ponerte una fecha. Bueno, creo que desde octubre del año pasado teníamos la fecha esta, y claro, ha llegado el día ayer. Bien, vamos a ver. Creo que la conferencia que os voy a dar hoy, la charla que os voy a dar hoy, sin perder rigurosidad, he intentado hacerla lo más amena posible, porque no sabía el público que me iba a encontrar. Según me acaban de confirmar ahora, hay un público variado, ¿verdad? Incluso de ciencias, pero también de letras. Tenemos personas de letras. Mañana a las 12 de la mañana, en el máster de astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, todos los años me invitan a dar un seminario del proyecto, y entonces mañana, aunque es para los alumnos del máster de astrofísica, si alguien está interesado, pues va a ser efectivamente un seminario más técnico, el que voy a dar hoy, pero están invitados. Si alguien se queda con el gusanillo, todavía quiere, y un poquito, pues a lo mejor por los ingenieros y físicos que habrá en la audiencia, que también lo sabrán. Pero me van a disculpar porque hoy voy a intentar pues un poquito, me gustaría simplemente dejaros el sabor de haceros atractiva este campo de investigación nuestro y mío, que también es astrofísica, por lo cual yo creo que entra perfectamente en el ámbito vuestro y de vuestra asociación, pero es una astrofísica que ya quisiese yo tener un telescopio y poder apuntar y ir con mi telescopio. Aquí son consorcios internacionales donde necesitamos el apoyo y el esfuerzo coordinado de diferentes agencias, y de hecho aquí os he puesto el logo de las agencias que ahora mismo están implicadas en el proyecto. Como sabéis, la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, la europea ESA, la rusa Roscosmos y NASA. La agencia americana, que es además con la última que acabamos de trabajar. Me falta el logo de los chinos. Estados Unidos, por ejemplo, el grupo americano que está en el proyecto está penado. No podemos trabajar con chinos en el consorcio porque inmediatamente perderíamos a NASA. Ha sido curioso, pero con todos los problemas que ha habido entre rusos y americanos, y sin embargo en el proyecto, en el ámbito de este proyecto, hay una coordinación y colaboración perfecta. Sin embargo, lo que sí han dejado muy claro los americanos de principio es que con los chinos no. Ya sabéis que van a poner ahora una estación espacial internacional, los chinos, y que pronto serán la primera potencia internacional. Pero por el momento, pues no colaboran chinos en el proyecto. Entonces, un poquito para abrir y deciros qué es esto de la radiación cósmica o de los rayos cósmicos, me gustaría enmarcarlo, porque la radiación cósmica es uno de los grandes 6 pilares de la física que a mí me gusta llamar de astropartículas, pero que muchos colegas míos llaman astrofísica de partículas. Es por ello que entra en el ámbito vuestro de la astrofísica y de la asociación esta,
lo que ocurre es que los 6 pilares, estos 6 pilares, intentan acercarse a esa astrofísica, hacer esta astrofísica con partículas, no con radiación. Sabéis que el acercamiento del ser humano hasta ahora fundamentalmente ha sido con radiación electromagnética, con fotones, en todo su amplio espectro, pero hay un nuevo campo de investigación, nuevo desde hace unos 100 años, como voy a plantear ahora aquí rápidamente, que se acerca o quiere entender el universo a partir de las partículas, porque los mensajeros que nos llegan del espacio exterior no es solo fotones, no son solo radiación infrarrojo, ultravioleta, también nos están llegando ahora mismo y nos están atravesando como un queso gruyere partículas extraterrestres del espacio exterior, partículas que no son de este ámbito terrestre. Hoy está, en fin, los científicos entendemos que el 100% del universo se puede ver como un gran iceberg en donde la punta es apenas lo que el ser humano hasta ahora conoce. Un 4% de materia ordinaria, de materia bariónica, que llamamos los físicos, de la materia de la que estamos hechos nosotros, los agujeros negros y todas las estrellas. El acercamiento del ser humano al universo desde la existencia del ser humano consigue entender únicamente un 4% del universo. Toda la observación de todo el sistema solar, de los planetas, de la materia bariónica, que llamamos materia ordinaria, es solo un 4% de todo el universo, apenas la punta del iceberg. Sabemos, y está, en fin, hay acuerdo en la comunidad científica, que hasta un 22, un 23% es lo que se llama la materia oscura, que es materia, pero materia no bariónica. La llamamos oscura porque no emite radiación, no porque sea oscura. Y esta materia es mucho más, como veis, un 23% frente al 4% de lo que estamos hechos nosotros. El ser humano está hecho de algo que no es común en el universo, porque apenas constituimos un 4% del universo. Y luego hay toda una gran parte del universo desconocida, que la llamamos, más de un 70%, la llamamos energía oscura, que no es una energía, es una presión para entender la completitud del universo. Esto entra dentro del ámbito de la cosmología, y ahora mismo hay algunas misiones que se han aprobado en la ESA, la Agencia Espacial Europea, para intentar entender qué es esto de la energía oscura. Bueno, pues la radiación cósmica, que es uno de los grandes pilares de la física de astropartículas, o de la astrofísica de partículas, o de la astrofísica a las más altas energías, la radiación cósmica, mi ámbito de conocimiento, es uno de los 6 pilares, porque el acercamiento al universo, de este universo a las más altas energías, hoy en día el ser humano lo intenta desde las ondas gravitacionales, que sabéis que ha habido una primera señal en septiembre del año pasado, y que se ha hecho pública ahora, hace semanas, de ondas gravitacionales, los neutrinos cósmicos, que las primeras señales se obtuvieron con Antares, con un telescopio que hay, un telescopio de neutrinos, no son los telescopios convencionales, ¿verdad?, en el Polo Sur. Esto fue en 2014, los primeros neutrinos cósmicos. La materia oscura, todavía no hay evidencia de materia oscura. Se piensa que el primer proyecto, y el nuestro proyecto YMU lo tiene también entre uno de sus líneas de conocimiento, se piensa que el primer proyecto que detecte materia oscura, 23% de toda la materia del universo, será premio Nobel. La observación por primera vez, la primera evidencia observacional de materia oscura, y luego, como os decía, también la energía oscura, la radiación gamma, en donde España es un país muy potente, porque, como sabéis, en La Palma tenemos un observatorio de radiación gamma, los MAGIC, los telescopios MAGIC, y ahora se acaba de aprobar que el Cherenkov Telescope Array se localice, se emplace también en La Palma. Entonces es un campo de investigación de radiación gamma, que obviamente estos sí son fotones, esto sí es radiación,
no son partículas, pero queda englobado dentro de estos 6 pilares junto con lo que voy a desarrollar hoy en la charla, que es la línea de investigación mía, radiación cósmica. Entonces, la física de partículas, como os digo, pretende entender el universo más energético, el universo no termal, a través de estos 6 pilares. Tenemos los gamma, aquí tenéis el MAGIC, uno de los MAGIC en la palma, como os decía, para la observación de radiación gamma. Antares, que es un telescopio de neutrinos que está emplazado en el Mediterráneo para la observación de neutrinos cósmicos. Los neutrinos sabéis que no apenas tienen masa y no interaccionan con toda la materia del universo, con lo cual su dirección es recta, van straight forward, en fin, van en dirección recta, sin apenas interaccionar con las partículas del medio. Tenemos el Pierre-Auger para la detección de radiación cósmica de mi campo de investigación, que está emplazado en Argentina y que voy a dar un pequeño review muy brevemente sobre este detector, porque el grupo de investigación nuestro desde 2003 forma parte de este observatorio. Y tenemos también radiación cósmica. Efectivamente, los rayos cósmicos son partículas cargadas, por lo que con los campos magnéticos galácticos y extragalácticos se deflectan. Su camino no es totalmente directo de la fuente que los está produciendo, y el observatorio GEMEUSO para la detección de esta radiación cósmica en lugar de en tierra, en el espacio, que es, en fin, el futuro, en la Estación Espacial Internacional, que os muestro. El espectro electromagnético, como os decía, que conocéis todos, ¿verdad? Desde las longitudes de onda mayores a menor longitud de onda, vamos teniendo aquí la radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X. Aquí tenemos la radiación gamma, la radiación gamma, uno de los pilares de la física de astropartículas, y os pongo este espectro para indicaros que el ámbito de conocimiento, la línea de investigación nuestra, estaría emplazado justamente aquí. Radiación cósmica, es decir, es la radiación más energética del universo. De hecho, no es radiación, son partículas que viajan a muy alta energía. ¿Cuándo y cómo se descubrió esta radiación cósmica? Fue descubierta por un físico austriaco, Victor Hess. Podéis visitar el observatorio en donde Victor hacía sus observaciones, está en Innsbruck. Y el descubrimiento de la radiación cósmica tuvo lugar en 1912. En 2012 fui afortunada, junto con el doctor Luis del Peral, que viene acompañándome hoy, fuimos los españoles que participamos en el gran homenaje que se hizo en Innsbruck, en Suiza, para el descubrimiento de la radiación cósmica. Y Hess, que muchas veces en ese monte en Innsbruck, que ya os digo, podéis visitar, ahora hay un teleférico, pero en sus tiempos, en 1912, no había incluso teleférico para llegar arriba, y cuando había mucho frío, según nos contaron allí, yo ya había leído, se quedaba incluso bloqueado y no podía bajar, y se quedaba arriba en los montes, en los Alpes austríacos, en Innsbruck, haciendo sus estudios. Victor Hess empezó a observar y a hacer medidas de la intensidad de la radiación a varias alturas en ese monte en Innsbruck, y empezó a observar una cosa muy curiosa. Primero pensó que estaba equivocado, y luego con sus observaciones y insistiendo, como muy buen pesado, como tiene que hacer todo científico, empezó a darse cuenta que la radiación esta extraña, que no sabía qué era, aumentaba a medida que aumentaba la altitud. O sea, a medida que él iba subiendo en estos montes, en su observatorio en Innsbruck, la intensidad de la radiación aumentaba. Ahí empieza a tener sospechas de que el origen pueda ser extraterrestre y no terrestre, radiactivo, como habían descubierto el siglo pasado, el siglo anterior, los esposos Curie o cualquier otro, un origen de este tipo. Y entonces consigue que le financien algunos vuelos en globo, con lo cual esta radiación y el estudio de este campo de investigación ha estado desde siempre, desde sus orígenes, ligadas a las observaciones en globo, y lo dejo ahí porque voy a terminar la charla volviendo a los globos. En 1912, el 7 de agosto, consigue en uno de sus históricos y últimos vuelos en globo, que consigue que le financien, ascender y
consigue demostrar que efectivamente esta radiación es de origen extraterrestre. Fechamos ahí el origen, el descubrimiento de la radiación cósmica, porque se descubre en ese momento que el origen es extraterrestre. Bueno, en 100 años hemos estudiado mucho, hemos trabajado mucho, los investigadores en este campo, pero he de deciros que todavía el origen de la radiación cósmica permanece desconocido. Sabemos que es extraterrestre, pero qué fuentes pueden generar radiación a tan altísima energía, como voy a ir poniendo ahora, todavía es desconocido. Bien, entonces aquí tenéis, de nuevo Víctor Hess, aquí está el observatorio que lo tienen casi intacto si lo vais a visitar en Innsbruck, en Austria, y posteriormente un francés, Pierre Auger, que es el que da nombre al observatorio que tenemos ahora en Argentina, descubre lo que conocemos como los extensive showers, que son las cascadas de partículas secundarias que genera, a ver, creo que os lo pongo más adelante, los extensive showers. Aquí tenemos a John Lindsay, efectivamente americano, que en 1962 detecta en Vulcano Ranch, tiene la primera observación de un rayo cósmico a 10 elevado a 20 electronvoltios, exaelectronvoltios, muchos electronvoltios, casi un julio de energía, que sabéis que un julio son 10 a la 21. De hecho tenemos rayos cósmicos que hemos observado nos llegan energías de 10 a la 20 y 10 elevado a 21 electronvoltios. Lo que ocurre es que el flujo es muy bajo. Bueno, estos rayos cósmicos, como os digo, se descubren a principios del siglo XX, 1912, y son y con la radiación cósmica son el primer gran generador de muchísimas partículas que luego se fueron descubriendo en aceleradores humanos, en aceleradores construidos en tierra. Por ejemplo, en 1932 se descubre por primera vez la antimateria y se descubre en radiación cósmica, en el ámbito de la radiación cósmica. Los primeros positrones evidenciados por Andersen justamente son haciendo estudios de radiación cósmica. Los primeros muones y antimuones se descubren en el 36 gracias a la radiación cósmica. En el 47 se descubren los piones, el pi0, lo he puesto entre paréntesis porque sabéis que el pi0, el pion neutro, tiene una vida de desintegración muy corta, entonces no se observa de la radiación cósmica, se desintegra en 2 fotones antes de que llegue a la Tierra, pero los piones cargados, el pi más y el pi menos, también se observaron en el ámbito de la radiación cósmica, e incluso partículas extrañezas y estados resonantes que hoy en día se detectan en los grandes aceleradores, como sabéis, como el LHC en Ginebra, son estados resonantes que no se consideran partículas porque se desintegran, y una partícula, para ser partícula, se necesita una estabilidad, ¿verdad? Y son estados resonantes. Bueno, pues estados resonantes como el kaon, lambda, psi, sigma, todos estos estados resonantes, que no partículas, ¿verdad?, se descubrieron en el ámbito de la radiación cósmica. O sea que aun cuando el origen de la radiación cósmica es desconocida, fijaros que ha dado, que dio y ha dado y está dando mucho fuego, ¿verdad? Y nos permite conocer muchísimo. Rápidamente deciros que el rayo cósmico primario no son peligrosos. Mucha gente me pregunta si esta radiación cósmica es peligrosa. No es peligrosa para el ser humano, convive con nosotros gracias a los 90-100 kilómetros de atmósfera que, como sabéis, tenemos. En un planeta donde no haya atmósfera no podría vivir el ser humano por la radiación cósmica, porque el rayo cósmico primario de 10 elevado a 20, 10 elevado a 21 voltios llega y en las partes altas de la atmósfera, en la estratosfera esencialmente, interacciona y comienza a producir lo que llamamos el extensive shower, la cascada, la lluvia de partículas secundarias. Y es aquí donde os digo que aparecen los piones, el pi0, que se desintegra los 2 fotones, aunque aquí no es afortunado porque este pi0 se desintegra casi instantáneamente, los piones positivos, los muones cósmicos, que eso sí llegan a Tierra, ¿verdad? Y se produce toda esta jungla y fauna de partículas. Obviamente, como sabéis que la energía se conserva, la alta energía de ese primario se reparte entre los secundarios, y esto hace, afortunadamente, que los rayos cósmicos secundarios, que son los que de verdad conviven y llegan a nuestra altitud, pues ya no sean peligrosos, porque la energía se va repartiendo, ¿verdad? Por hablar de
rápidamente entre estas partículas. Muy bien. Entonces, esta radiación cósmica se puede observar desde Tierra, por ejemplo, en el caso de la radiación gamma, de que el rayo cósmico primario sea un fotón, emite una cascada electromagnética, electrones y positrones y gammas, y radiación gamma, y se puede observar en Tierra. Si el rayo cósmico ya es un rayo cósmico de más energía, la profundidad a la que interacciona es mayor, ¿verdad? Y produce unas cascadas que ya tienen contribución incluso hadrónica, ¿verdad? Y se detectan en Tierra, por ejemplo, el Piero Y, que está funcionando en Argentina y que os voy a enseñar ahora, pero a bajas energías la observación puede ser también desde el espacio y, como os voy a mostrar, a muy altas energías, más del teraelectronvoltio, esto, bueno, 10, como sabéis, 10, 13 teraelectronvoltio es el rango del acelerador de Ginebra, las más altas energías que el ser humano puede producir. Yo ya os estoy hablando aquí de 100 teraelectronvoltio e incluso del hexaelectronvoltio, o sea, que energía mucho más alta. Como os digo, más de 100 años después aún permanecen cuestiones abiertas, puntos abiertos, que justifican continuar con el estudio de la radiación cósmica, porque no sabemos cuáles son todos los cósmicos primarios, no sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde adquieren esas tan altas energías, y nos pueden dar mucha física nueva y contribuir a darnos mucha física nueva en nuestro campo de investigación. Aquí tenéis, os muestro por ejemplo alguna reproducción, ¿verdad? Por ejemplo, de dos de binarias en donde acretan masa, ¿verdad? O en chorros, jet de agujeros negros, en donde se pueden producir jet de partículas, no solo radiación, sino de partículas a muy alta energía. Vuelvo a recordar y a insistiros que esta radiación cósmica son partículas, no estoy hablando de fotones de radiación, sino partículas que tienen que venir a tan altísima energía. El espectro es un espectro de este tipo, es decir, a energías bajas, por aquí tenemos muchas partículas. La contribución fundamental de rayos cósmicos a baja energía es del Sol. El Sol es una fuente de radiación cósmica, de partículas, no solo luz, sino también partículas a baja energía, ¿verdad? Y el origen es fundamentalmente galáctico, pero a medida que va aumentando la energía, mirad, me gusta esta gráfica porque os muestra aquí las energías de los diferentes colisionadores, ¿verdad? El tevatron, aquí tenéis el LHC, protón-protón o núcleo, ¿verdad? Y el rango de energía, vamos viendo cómo el espectro de radiación cósmica va bajando, porque a medida que aumenta la energía, la cantidad de partículas, el flujo de partículas va disminuyendo. Es decir, tenemos muchas partículas, muchos rayos cósmicos de baja energía y cada vez menos rayos cósmicos de más alta energía, Eso hace que para detectar la radiación cósmica de más alta energía, el approach, el acercamiento, el estudio sea diferente, porque tenemos que cazar estas partículas tan elusivas, cazar estas pocas partículas que nos llegan, porque nos llegan muy poquitas a estas energías. El espectro, bueno, no os aburro con esto, el espectro es una ley de potencia, tipo de exponente 2.7, menos 2.7, se hace más hard, más duro, ¿verdad? A medida que aumenta la energía, hasta 3.1 el espectro. El origen se piensa que aquí remanente en supernova remanente, ¿verdad? O cualquier tipo de fuente galáctica, el origen es galáctico fundamentalmente. Cuando nos vamos a este lado del espectro, los físicos de rayos cósmicos nos gusta hablar de la rodilla, esta sería la rodilla y aquí tenemos el talón. Lo que no sabemos es, para los rayos cósmicos de mayor energía, el talón, el pie, para dónde apunta, si hacia arriba o hacia abajo, y esto es muy muy importante por muchísimas implicaciones para física fundamental y para leyes de la física. Y el origen de la radiación cósmica ya a las más altas energías es hasta de lógica, es más difícil que sea galáctico, el origen empieza a ser extragaláctico, y esto gracias a OYE y gracias al detector que tenemos en Argentina, en Tierra, hemos conseguido confirmar que el origen de esta radiación cósmica es extragaláctico,
Y cuando ya nos vamos al tail, que llamamos a la cola del espectro, ¿verdad?, a estas partículas que ya veis que las poquitas que se han ido detectando tienen unas barras de error muy grandes, porque son muy poquitas partículas y muy elusivas, pues se barajan como fuentes astrofísicas los AGNs, los Active Galactic Nuclei, a ver, en español, núcleos de galaxias activas, ¿verdad?, o agujeros negros, o fuentes ya muy potentes. El universo que observamos con la radiación cósmica es un universo no térmico, efectivamente es un universo muy violento, donde de nuevo aquí, pero en otra escala, ¿verdad?, aquí lo tenéis en escala doble logarítmica, casi la ley de potencias es casi una recta, ¿verdad? Tenemos a bajas energías una partícula por metro cuadrado y por segundo. A medida que aumenta la energía, el flujo disminuye y conseguimos atrapar cada año por metro cuadrado una partícula, pero cuando nos vamos aquí, a la cola del espectro, el flujo es tan bajo, sin embargo la física que esconden estas partículas es tan interesante, porque lo único que sabemos es que existen. Entonces, como existen, tenemos un problema, y es que necesitamos saber de dónde vienen, ¿verdad?, y qué es lo que esconden detrás y cómo se han podido generar. El problema es que observamos una partícula por metro cuadrado y cada billón de años. Si antes de que me jubile, y yo espero, ya que llevo estudiando, estoy en esta línea de investigación desde hace más de 20 años, tengo el, ya puedo decir, honor de ser la primera tesis doctoral de España en este campo de investigación, en la Complutense, fue la universidad pionera española obviamente, que llevamos nuestros tiempos, ¿verdad? En física pues llevamos nuestros tiempos, la física sabéis que es mucho más joven que la física italiana o en otros países, pero en España pues llevamos investigando en este campo pues poquito más de 20 años, desde principios de los 90 o así. Entonces la idea, como os decía, si antes de que nos jubilemos queremos por fin conocer el origen de esta radiación, pues tenemos que cambiar estos años por superficies muy extensas, y es por ello que necesitamos, en lugar de metros cuadrados, tener aquí kilómetros cuadrados. Es por eso que Pierre-Roger son 3000 kilómetros cuadrados. Esos son nuestros telescopios, nuestros observatorios, y como Pierre-Roger ya se nos va quedando pequeño, es por lo que queremos irnos al espacio, como voy a proponer ahora, como voy a comentar ahora. Bueno, rápidamente paso por aquí porque no lo sé, lo dejo aquí para la grabación, para quien lo vea. Aquí tenéis pues simplemente los rayos cósmicos, insisto, son partículas cargadas. Al ser partículas cargadas, el radio del Larmor, que es el radio del giro de esas partículas, hacen que a baja energía sea muy difícil con un rayo cósmico saber de dónde viene, porque mirad el path, qué fluctuaciones presenta. Pero a medida que vamos aumentando la energía, veis que el radio del Larmor va proporcional a la energía del rayo cósmico, se van haciendo cada vez más pointing, más direccionales. Y conseguimos entonces a muy alta energía del rayo cósmico poder saber de dónde viene. Vuelvo a insistir, son partículas. Los fotones viajan en línea recta, los fotones no se deflectan, pero los rayos cósmicos pues sí que es mucho más complicado. Entonces, comentaros que este es el diagrama de Gilas, y ahora vamos a aventurarnos a pensar qué posibles objetos, ¿verdad?, qué posibles fuentes astrofísicas pueden generar esta radiación cósmica de tan alta energía. Gilas, un físico de inglés, ¿verdad?, de rayos cósmicos, se planteó esto, y esto es lo que se conoce como el diagrama de Gilas, en donde tenéis aquí, ¿sabéis?, el tamaño de diferentes objetos astrofísicos. Él se puso a colocar los objetos astrofísicos según su tamaño, ¿verdad?, y en el eje Y tenéis el campo magnético de estos objetos. Sabemos que las estrellas de neutrones son estrellas que tienen un campo magnético muy alto, ¿verdad? Tendríamos aquí en alas blancas los núcleos de galaxias activos estarían como por aquí, ¿verdad? Y entonces dibujando, ¿verdad?, la relación entre la energía de esos rayos cósmicos y la relación entre el campo magnético y el size, L, el tamaño de la fuente, lo que obtuvo Gilas, y vamos viendo, es que podemos ir dibujando aquí unos límites máximos
que nos permiten decir, por ejemplo, protones, rayos cósmicos de 10 elevado a 20 electronvoltios, ¿cuál sería el límite de que una fuente astrofísica pudiese producirlos? Y os fijáis que las fuentes más energéticas, como los núcleos de galaxias activas, y algunos, bueno, supernovas remanentes los tenemos aquí, podrían acelerar rayos cósmicos a más baja energía, pero muy poquitas fuentes astrofísicas se acercan a este límite. O lo que es lo mismo, todavía no está claro cómo nos pueden llegar protones de tan altísima energía con un origen astrofísico. Esto es lo que en nuestro campo llamamos los modelos bottom-up. Bottom-up. Bottom porque hay fuentes astrofísicas que aceleran estos rayos cósmicos. Por eso los modelos se llaman bottom-up. Hay otro asunto, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta en esto. No es solo que el rayo cósmico, al ser una partícula, se deflecte en los campos magnéticos y en los campos galácticos y extragalácticos, sino que además, como sabéis, el universo no está vacío. El universo de lo que mal llamamos Big Bang, porque ni fue Big ni fue Bang, ni fue explosión, como sabéis, porque no fue una explosión, ni fue Big, no fue grande, porque fue una perturbación del espacio-tiempo cuando no había universo, o sea que no fue ni Big ni Bang, pero lo llamamos el Big Bang, ¿verdad? El famoso origen, llamémoslo, primigenio del universo. De ese primigenio origen del universo o fluctuación cuántica del espacio-tiempo, que me gusta a mí más llamar, pero claro, para andar por casa pues todos decimos Big Bang, porque empezó el universo, pero no por otra cosa, ¿verdad? Big Bang. Bien, pues de ese Big Bang, o de ese comienzo, ¿verdad?, primigenio del universo, el universo, bien, materia, y esto daría para otra, esto sería, es que aquí hay mundos, voy pasando por diferentes mundos, esto es otro mundo y otra conferencia, ¿no? Seguramente ya habréis tenido a lo mejor a alguien, o pues sería muy interesante que pudiesen hablar de esto, ¿verdad? Materia y radiación, hay un momento en que se desacoplan, bien, y la radiación, como sabéis, el universo no está vacío porque hay un fondo de fotones, un cosmic microwave background, hay un fondo cósmico de microondas, de fotones muy fríos, fotones de microondas, fotones a 2,7 Kelvin, bastante fríos, no están a menos temperatura, porque sabéis que por el tercer principio de la termodinámica el 0 Kelvin no existe, ¿verdad? O sea, o no se ha alcanzado. Son fotones de microondas, fotones que llenan el universo. Con otros experimentos, este no es mi ámbito de conocimiento, se sabe que ese fondo no es uniforme, como veis, los fotones no están uniformemente distribuidos, esto es otro mundo, pero lo que sí es verdad es que mi radiación cósmica, la mía, que es así, es la que a mí me interesa, mi radiación cósmica, ya sean protones o núcleos, interaccionan con esos fotones de 100 bits, interaccionan y se frenan en ese fondo cósmico de microondas. O sea que no solo los pobres es que una vez que se generan se deflectan, sino que además interaccionan con este fondo cósmico de microondas, reduciendo su energía, perdiendo energía, obviamente, conservación de la energía, que siempre está presente, y esto es lo que se llama el GCK, Grayson-Sassenin-Kuzmin. Fueron 3 grandes científicos físicos de mediados de los 50 que descubrieron esto. Se dieron cuenta que la Ultra High Energy Cosmic Ray, la radiación cósmica de ultra alta energía, se frenaba en este fondo de fotones. Entonces, con esto tenemos un espectro, como muestro aquí, que a las muy altas energías, porque esta interacción con el fondo cósmico de microondas es importante a altas energías, el espectro aquí baja, ¿verdad? Pero es lo que os decía, llegamos al talón del espectro y esta parte está totalmente desconocida. No sabemos si el resto del espectro va a apuntar hacia abajo o si va a apuntar hacia arriba. Las implicaciones son muy, muy importantes,
muy importantes, porque si con alguna misión espacial o con algún observatorio de radiación cósmica conseguimos demostrar evidencias, los físicos nos movemos únicamente, ¿verdad?, por evidencias, conseguimos demostrar que el espectro tuviese un comportamiento hacia arriba, esto podría ser un hint, una prueba, ¿verdad?, de modelos del tipo top-down. Como os decía, los modelos bottom-up es cuando usted tiene una fuente astrofísica que produce partículas a muy altas energías, y al contrario, top-down tienen que ser partículas de más alta energía que la radiación cósmica, fijaros, que se desintegren o decaigan para producir esta radiación cósmica. Top-down. Bueno, pues ¿qué partículas pueden ser esas? Si no son fuentes astrofísicas, no es materia ordinaria, ¿qué partículas pueden ser? Pues tendrían que ser candidatos a materia oscura. Es decir, ¿por qué no? No se sabe, no lo sabemos, esto se está grabando, si se ve dentro de 50 o 100 años, a lo mejor dirán, fijaros, en aquel entonces no sabían, ahora mismo tenemos que decir así, no sabemos si materia oscura puede producir o ser origen de esta radiación cósmica. Porque lo que sí espero, no sé si nos ha quedado claro, voy muy rápido, ¿verdad?, con todo, es que no hay fuentes astrofísicas que puedan acelerar partículas a tan altísimas energías. Entonces, pues aquí queda, ¿verdad?, aquí queda lo de los modelos top-down. Y con ello, poquito más puedo deciros, quería incidir un poquito en la componente de fuentes y origen de la radiación cósmica, porque siendo una agrupación astronómica, me imagino que lo de la astrofísica y lo de los objetos astrofísicos y las fuentes astrofísicas os pueden interesar, ¿verdad? Entonces, quería contaros lo que en el campo de la radiación cósmica, así, en fin, al gran público podemos contar de cuál puede ser el origen de esta radiación cósmica. Fuentes astrofísicas, pero por el diagrama de Gilas hay un límite de energía y las fuentes astrofísicas no llegan a ser tan potentes aceleradores, y la otra posibilidad son modelos top-down. La posibilidad de que haya candidatos, Super Heavy Dark Matter, Topological Effect, en fin, diferentes candidatos de materia oscura que puedan producir esta radiación cósmica, es el origen de esta radiación cósmica. Hasta ahí la especulación, ¿verdad?, porque no se sabe todavía, pero estos son, os presento los dos observatorios que hoy en día tenemos en donde el ser humano, Pieroye en el sur, ¿verdad?, en Argentina, y Telescope Array en Utah, en Estados Unidos. Tenemos estos dos observatorios que están actualmente tomando datos, ¿verdad?, para la observación de esta radiación cósmica. Y una pequeña película, porque a lo mejor llevo ya hablando mucho, donde hemos querido un poquito recapitular lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Potentes aceleradores cósmicos, agujeros negros o agrupaciones de agujeros negros, como sabéis que se acreta materia, donde se puedan acretar materia o cualquier tipo de núcleos activos de galaxia, donde se puedan producir jet, no solo de radiación, sino de partículas, porque si hoy nos vamos de aquí, me quedo contenta si nos llevamos la idea de que no solo nos está llegando del observatorio del universo exterior radiación, sino que nos llegan partículas, es muy importante, ¿verdad? Y estos rayos cósmicos se encuentran en un precioso planeta azul, y dicen, ¿por qué no? Los neutrinos cósmicos, que como sabéis tienen una masa muy muy pequeñita, atraviesan la Tierra entrando por Madrid y saliendo por Nueva Zelanda, que como sabéis es nuestra antípoda, porque los neutrinos de muy alta energía, os hablo de neutrinos de 10 a la 19, 10 a la 20 electronvoltios, tienen una energía tan grande que atraviesan prácticamente sin interaccionar. Muy bien, llega nuestro rayo cósmico primario, produce esa lluvia extensa, ¿verdad?, ese extensive shower, y os presento este Pieroye. Son 3.600 tanques de agua hiperpura
Estos son los 2 paneles solares que tiene cada uno de los 3.600 tanques y que ha sido contribución de España. Los fondos públicos de los españoles han pagado los 3.600 por 2, los 7.200 paneles solares para colocar en cada uno de estos detectores. El observatorio Pierre Auger tiene 3.000 kilómetros cuadrados, la extensión más de Luxemburgo. En fin, hay colegios en medio del observatorio y vacas, y, en fin, en la pampa argentina. Entonces, es un observatorio que lleva más de 10 años funcionando, ¿verdad? El observatorio Pierre Auger se encuentra aquí en la pampa, junto a los Andes, a 30 kilómetros de donde murieron, de donde fue de donde cayó, ¿verdad? El de Viven, estos de Viven, estos señores de rugby, ¿verdad? Cayeron aquí en los Andes y tuvieron tan mala suerte que en lugar de moverse hacia el oeste, se movieron hacia el este. Al moverse hacia el este entraron en los Andes y pasó lo que ya sabéis que pasó. Si se hubiesen movido hacia el oeste, a 30 kilómetros aproximadamente, o sea, una distancia caminable, ¿verdad? Se hubiesen salvado y hubiesen encontrado un pequeño pueblo que hay ahí que se llama Malargüe, y es donde está emplazado, de hecho, el observatorio nuestro, Pierre Auger. Pierre Auger, esto es muy plano, pero está apenas a 30 kilómetros de los Andes, y justamente de donde cayó esta gente, que se desorientaron en el aterrizaje y fue la mala suerte de que cayeron, fueron al lugar equivocado, ¿verdad? Bueno, rápidamente, no entro en detalles aquí, ¿verdad? Pero ahora mismo en la observación de radiación cósmica, con los 2 observatorios, con el Pierre Auger en el sur, tenemos con 3 sigmas de estadística, tenemos algunos hints, algunas pruebas de que pueda haber fuentes astrofísicas que generen radiación cósmica, y con 5 sigmas en Telescope Array, desde el año pasado, ¿verdad? Que hicieron un resultado muy importante, publicaron, esto fue como hace 2 años, perdonad, como en abril de 2014, publicaron este artículo tan importante, la colaboración Telescope Array en Utah, en Estados Unidos, con la detección a 5 sigmas de algún candidato astrofísico a origen de la radiación cósmica. Bueno, voy a pasar esto. Y la conclusión de lo que llevamos hasta ahora, y ahora entraría en lo que es el proyecto que yo voy llevando la responsabilidad aquí en España de coordinar, ¿verdad? El tema donde lo tenemos ahora es que si tenemos en cuenta la estadística que hasta ahora hemos medido en Auger y en Telescope Array, de sucesos por arriba de 60 eV, exaelectronvoltio, apenas se han detectado, uniendo los 2 telescopios, el del norte y el del sur, apenas 30 sucesos. Y realmente, por año, efectivamente, 30 por año, son muy poquitos, ¿eh? Sabéis que para cualquier estudio estadístico esto es muy poquito. De hecho, por año a la Tierra llegan estos sucesos, 1 millón más de sucesos, y se necesitaría al menos 5 órdenes de magnitud, si no queremos esperar muchos años, para antes de retirarnos conseguir la estadística suficiente. Para ello, ¿qué necesitamos? Irnos al espacio, y es la colaboración internacional GEMEUSO, que es el título de la charla, ¿verdad? Y lo que primero puse es el acercamiento que intentamos, conseguir observar para más de 60 exaelectronvoltios. En 5 años podríamos observar hasta 1000 sucesos, y con 1000 sucesos ya podemos hacer una estadística razonable. Aquí tenéis la exposición, tenemos el Telescope Array, como os comentaba, tenemos esta exposición, Pierre Auger en tierra, tenemos esta exposición, y desde el espacio tenemos CLIP, que es una misión de los rusos, que está en fase de estudio, ¿verdad? KEUSO, que es la colaboración entre los rusos y los japoneses, KEUSO, y GEMEUSO, que sería la misión
por antonomasia y la primera candidata a observar esta radiación cósmica a tan altas energías desde el espacio. Aquí tenemos otra, os he traído algunas películas. Ay, la idea de Jeme Uso es: ahora los japoneses acaban de hacer un acuerdo con los rusos. Como sabéis que es el módulo no presurizado, bueno, el presurizado y el no presurizado de los japoneses, de JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa. Y la idea, os presento a nuestro telescopio. No todos los telescopios son como habitualmente los observáis. El telescopio para observar nuestra radiación cósmica sería un telescopio que, fijaros la peculiaridad nuestra, nosotros no pretendemos mirar hacia arriba del espacio. ¿A dónde queremos mirar nosotros? Nosotros queremos mirar abajo, porque nuestro estudio siempre consiste en que el rayo cósmico primario incida en la atmósfera, genere el Intensifestauer, y lo que vamos a estudiar nosotros con nuestro telescopio es esa radiación secundaria, esa jungla secundaria de partículas, y de ahí es de donde, con nuestros estudios, la tesis doctoral de tantos estudiantes y de tanta gente que ya llevamos contribuyendo en este campo, podemos inferir la dirección y el origen del rayo cósmico primario. Así que os presento la astrofísica de altas energías, muy altas energías, que pretendemos hacer. Es no convencional, obviamente, porque además es con un telescopio mirando hacia abajo. Bueno, la colaboración es una colaboración internacional, está liderada por Japón, pero como os decía, ahora acaban de hacer el acuerdo con Rusia, con Roscosmos, y también tiene contribución pues, de Corea, de México, y una contribución muy fuerte de Europa. Y Japón junto con Rusia son las instituciones líderes. El programa EUSO es este que os presento aquí, y en rojo he puesto donde España, con fondos públicos, fondos de todos los españoles, hemos podido contribuir. Ahora mismo, en este programa EUSO, se llama EUSO por sus siglas en inglés de Extreme Universe Space Observatory, es decir, este es el observatorio espacial del universo extremo. Extremo porque el universo que pretendemos conocer y entender nosotros es el universo más extremo, el universo de las más altas energías. Y ese universo solo se puede observar con partículas, con estos mensajeros, con estos rayos cósmicos. Bueno, España no, pero en el programa EUSO la colaboración está contribuyendo con Telescope Array, el que decía en tierra, y hemos colocado ahí un prototipo de detector desde 2013. España ha contribuido, como os voy a plantear ahora, con el primer vuelo en globo. Volvemos a los vuelos en globo, volvemos a los orígenes. El primer vuelo en globo que hemos realizado en la colaboración con la agencia, la agencia líder fue CNES, la agencia espacial francesa, ¿verdad? Fue el 24 de agosto de 2014, y España hemos colaborado, llevamos un par de años sin veranos y sin vacaciones, porque cuando uno va a remolque de una colaboración internacional, los americanos, los rusos, los japoneses no tienen vacaciones en agosto. Así que en agosto, que hay que estar en Canadá, en Timmins, en mitad de ningún lado, lanzando un globo, o donde toquen, ¿verdad? El vuelo de NASA de Nuevo México, que acabamos de tenerlo, todavía no nos hemos recuperado, el 10 de octubre de 2015, y luego las contribuciones para las misiones, bueno, aquí lo vais teniendo, Telescope Array, efectivamente tenemos nuestro rayo cósmico que produce la radiación de fluorescencia y Cherenkov, los vuelos en globo, y EUSO, que es lo que os pongo aquí, el clip EUSO o EUSO clipe, que tanto da, tanto monta, ¿verdad? Desde la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros y siempre mirando hacia abajo. Entonces, la idea de observar desde el espacio es porque el campo de visión, como os ponemos aquí en este círculo, ¿verdad? El campo de visión y de observación es de mucha más atmósfera que desde Tierra. Ese es el gran paso, el gran hito que podemos conseguir con estas misiones espaciales. Y Jeme Uso. Jeme Uso sería una misión todavía más completa. Y bueno, pues las fechas son tentativas,
porque una cosa es lo que el humano quiere y otra cosa es lo que buenamente vamos pudiendo, ¿verdad? Sobre todo porque todas estas misiones a nivel tecnológico son un reto tecnológico. El interés científico, ¿verdad?, de la misión GEMEUSO es, como no, efectivamente la misión primariamente es una misión de Ultra High Energy Cosmic Ray, es decir, de radiación cósmica por excelencia, por encima de todo, a las más altas energías, pero también queremos medir el espectro de fuentes individuales, de si hay fuentes, si hay, no lo sabemos, no sabemos qué fuentes y si las hay, querríamos medir su espectro. Y también queremos medir el espectro GCK, el que os acababa de comentar, Grayson-Sachsen-Kuzmin, ¿verdad? El espectro GCK, pero el trans-GCK espectrum, es decir, lo que hay más allá del espectro de la parte GCK. Objetivos exploratorios secundarios, ¿verdad? Sería buscar neutrinos a estas muy altas energías, también fotones. Y luego hay toda una ciencia atmosférica, porque como sabéis, si la misión está mirando la atmósfera y un gran volumen fiducial de atmósfera, pues lo suyo es que todos los fenómenos atmosféricos nos interesen. Bueno, aquí de nuevo os pongo la exposición, ¿verdad?, comparado con los experimentos actuales. Voy a ir pasando esto. Lo bueno que tiene GEMEUSO, cualquier misión espacial que usted coloque en la Estación Espacial Internacional, es que, como sabéis, la ISS, la International Space Station, ¿verdad?, va a 400 kilómetros de altura, pero en cada vuelta, pues va recorriendo prácticamente toda la Tierra, salvo los casquetes, salvo la parte de arriba, la parte del Polo Norte y del Polo Sur. Con lo cual, gracias a este movimiento de la Estación Espacial Internacional, podemos tener, GEMEUSO sería en rojo, una observación bastante uniforme, ¿verdad?, con la declinación frente a OYE, que sería fundamentalmente, observaríamos la parte del universo que corresponde mirando desde abajo, ¿verdad?, porque OYE, como os he dicho, está en el hemisferio sur, y Telescope Array pues tendría una exposición justamente al contrario, ¿verdad?, porque la observación que tendría fundamentalmente sería de esta parte del cielo. Y con GEMEUSO podemos hacer una observación bastante uniforme. Es por ello, para justificar, ¿verdad?, el interés de emplazarnos en la Estación Espacial Internacional. La astrofísica de altas energías y la ciencia nuestra, no necesitamos irnos muy lejos, con estar a 400 kilómetros de altura, que es suficiente. Bueno, ¿y cuál ha sido la contribución española? La contribución española desde 2009, desde 2009 que hemos estado financiados, porque ya desde antes yo estaba contribuyendo, participando, pero a partir de 2009 ya hemos ido pudiendo conseguir fondos públicos de una forma más o menos regular, ¿verdad?, en la Universidad de Alcalá, y a partir de ahí se fueron uniendo otros institutos, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto IDL de la Universidad IDR, perdonad, esto es una R, de la Universidad Politécnica de Madrid, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como sabéis, que lo tenemos en Torrejón, y también la Universidad de León. Hemos estado financiados por el Consolider Multidar y empresas del sector aeroespacial como SENER, LIDAX y Orbital. Y los principales hitos, ¿verdad?, que hemos ido consiguiendo a lo largo de todos estos años han sido, bueno, pues aquí lo pongo, el estudio de viabilidad. Todos estos proyectos espaciales son proyectos muy largos y que tienen una serie de hitos que tienen que ir cumpliendo. Fundamentalmente al principio es papel, mucha documentación que tienes que presentar y defender en diferentes reviews frente a las agencias internacionales, ¿verdad? El estudio de viabilidad que presentamos en diciembre de 2009, la fase A del proyecto que lo presentamos en 2010, la fase B1 y el estudio de requerimientos del sistema que se presentó en Japón en 2011. Ha sido todo un penar año tras año de muchísimo trabajo, mucho esfuerzo del consorcio español, ¿verdad?, para contribuir al proyecto. La fase B2 y lo que llamamos el System Preliminar Design Review, es decir, el diseño preliminar de nuestro instrumento,
que lo entregamos en Japón en 2013, y luego las contribuciones, como os decía, a los globos, al globo de la Agencia Espacial Francesa y de la Agencia Americana. Al globo CNES, ¿verdad? Al globo de la Agencia Espacial Francesa tenéis allí una imagen, este sería una imagen del instrumento nuestro, y este puntito rojo que tenéis aquí es la cámara española. A esta contribución, a esta cámara infrarroja totalmente española, construida por españoles, pues contribuimos fundamentalmente los grupos Orbital, una empresa del sector aeroespacial, y el grupo del Instituto Astrofísico, el INTA, y nosotros, financiados por Multigar. Aquí tenéis la integración, el Assembly Integration and Verification, que llamamos, ¿verdad? La integración de todo el instrumento y todas las pruebas de vacío y térmicas fueron en Toulouse en 2014, y aquí tenéis un poquito el un resumido con no sé cuántos ingenieros, y no quería que todo fuese mucha astrofísica tampoco, sino también aquí ahora un poquito para los ingenieros. Muy rápidamente, la cámara infrarroja española es de silicio amorfo, es un MULIS, un detector en microvolómetro, esencialmente, ¿verdad? Con esta resolución, y consume muy poquito, 300 milivatios, porque cualquier instrumento que queramos, en fin, con tecnología espacial que se vaya a emplazar, pues tiene, como sabéis, que consumir muy poco. Es uno de los grandes retos para cualquier instrumento. La cámara infrarroja española es una cámara biespectral con 2 bandas en el infrarrojo cercano, ¿verdad? Creo que lo pongo por algún lado, o no lo pongo todavía por aquí, a ver dónde lo pongo. Pues no lo pongo, pero os lo puedo decir porque me lo sé porque llevo soñando muchos años con esto. Las 2 bandas en infrarrojo cercano, por si alguien está interesado, son a 10,8 y 12 micras. Estas son las 2 bandas, no sé si os pongo por aquí. ¿Dónde está? Es que no lo veo. Y es como la primera línea. Claro, vale, sí, a 10,8 y 12 micras, casi seguro. Uy, por Dios, empecé ya muy temprano esta mañana. Vale, luego es una cámara de un gran field of view, es una cámara de 45 grados, o sea que es una cámara con un gran campo de visión, sí, esencialmente, y es una cámara, la cámara española iba completamente aislada. La única interfase con la góndola francesa era una interfase mecánica que iba atacheada, ¿verdad? Interfase mecánica, pero hasta las baterías que eran francesas, porque si se vuela con estas agencias, ellos te proveen sus baterías, no quieren que metas nada en plan baterías, quieren que sean de ellos, para asegurarse, saben lo que están metiendo y que no haya explosiones o ningún problema, ¿verdad? Ellos siempre te proveen las baterías, pero todo, la cámara española, estaba totalmente aislada de los franceses. Mis ingenieros llegaron a decirme vamos a entregar a tiempo y vamos a hacer las cosas a tiempo, porque queremos pensar que los franceses lo que quieren es que si no estamos a tiempo directamente cortan por ahí y se van sin nosotros, ¿sí? Pero bueno, no fue el caso, porque los españoles hicimos muy bien nuestro trabajo, entregamos todo a tiempo. La cámara la tenéis aquí, la cámara infrarroja, y uno de los grandes requisitos que nos pidió CNES, la Agencia Espacial Francesa, es que la cámara tenía que ser waterproof, o sea, ¿cómo se dice? Aislada, estanca. Esa es la palabra técnica, gracias caballero. Sí, en español es estanco. Sí, lo siento, discúlpenme, pero esto, claro, estanca, efectivamente, y eso fue un reto, fue uno de los grandes retos de esta cámara infrarroja, hasta el punto que a mí la empresa que nos ayudó también a preparar esta parte nos decía, es que la caja, el precio de la caja y para conseguir que sea estanca realmente merece, y yo dije, voy a cumplir los requisitos de CNES. Esas son las decisiones que a nivel de PI, de investigador principal, pues uno tiene que tomar, y quise invertir y que la cámara fuese estanca. Y bueno, ahora os comento, la calibración la hicimos en Canarias, en el Instituto Astrofísico de Canarias. Aquí tenéis una imagen que la caja es a prueba de bombas. Esta es la caja estanca de la cámara infrarroja española. Aquí está el review que pasamos con los franceses en junio de 2014, y el lanzamiento se aprobó para lanzarse en agosto desde Timmins, desde Canadá, aquí arriba, en mitad de ningún lado.
Aquí tenéis el instrumento EUSO Balloon y esta es la cámara española que iba aquí, atacheada. El lanzamiento fue de noche, tenéis aquí. Esta es la observación del instrumento en ultravioleta desde arriba, ¿verdad? Con algunos flashes y láseres. Y fijaros lo que ocurrió. Son estas cosas de la probabilidad y del destino, que la caída del globo tuvo lugar en este lago. También hizo fotos en el agua. Tuvo lugar en este lago. Algunas partes del instrumento, contribuciones de otros países, se estropearon y la cámara infrarroja estuvo en lo que esperó al helicóptero a que llegasen a recoger el instrumento. Estuvo más de 7 horas bajo el agua y siguió tomando fotos. Y existen esas fotos bajo el agua, lo que de verdad que nos acreditó, si queréis otra tenéis que pagarla, nos acreditó como grupo español frente al consorcio internacional. Este hecho nos acreditó, la cámara española aguantó las 7 horas y además cuando la sacaron seguía tomando fotos. Así que bueno, pues creo que sí, que efectivamente, cuando dicen que las centrales nucleares son peligrosas, no quiero entrar ahora en esto, que es otro ámbito, ¿no? Pero bueno, a veces es que no cumplimos realmente los requisitos, ¿verdad? De que si el muro de hormigón tiene que ser de este tamaño, o esto, a veces decimos, bueno, no, oye, es que el dinero, a veces hay que cumplir los requisitos. Los requerimientos están por algo, ¿verdad? Los requerimientos técnicos, y cuando una misión te dice, pues ellos creían la posibilidad, ¿no?, de que pudiese la cámara caer bajo el agua. ¿La sumergisteis en agua? Hombre, obviamente se hacen pruebas, todas se hacen pruebas de vacío. Sí, se hacen pruebas de vacío, efectivamente. No sé qué hubiese pasado si no hubiésemos pasado las pruebas, pero bueno, se pasaron las pruebas. Y de todas formas, una cosa son las pruebas y otra cosa es luego la realidad. Parece que ese lago también estaba muy frío en Canadá, aun cuando era agosto, estaba muy frío, pero cayó nunca. Que la probabilidad de 1 millón es lo de siempre, se cumple. Bueno, y esto fue en agosto de 2014, el 24 de agosto de 2014, domingo. Domingo, efectivamente. En aquel entonces solo fue un ingeniero nuestro a Canadá, porque por motivos varios el resto no pudimos estar allí. Un ingeniero nuestro que termina ahora su tesis doctoral, dentro de poco la presentaremos a la Complutense. Y el segundo vuelo que os quería comentar fue el 10 de octubre de 2015 con NASA, con la agencia americana, con lo cual hemos ido aprendiendo muchísimo, porque un país como España, que todavía, es una lástima, pero todavía no tenemos agencia espacial, yo espero que pronto, en fin, aunque yo sé que este país pues tenemos que también que muchos otros problemas, ¿verdad?, de crisis y de situación, lo entendemos los científicos, y entonces para países como nosotros, los científicos como nosotros, pues la oportunidad de poder colaborar con agencias y misiones, de verdad, como los franceses o los americanos, pues son únicos. La verdad es que me permito deciros que no todo el mundo consigue la oportunidad esta de poder volar su instrumentación con diferentes agencias espaciales. Y aquí tenemos, en fin, las mejoras que hicimos a la cámara, porque obviamente se mejoraron sistemas, se aumentó la capacidad de almacenaje, muchísimas cosas, ¿verdad?, que hicimos a la cámara. Aquí tenéis los diferentes subsistemas, el estudio de potencia que hicimos. Obviamente también los americanos nos proveyeron sus baterías, cada agencia te da sus propias baterías, pero el estudio que hicimos nosotros de las baterías era para que la capacidad de las baterías fuesen de 40 amperios hora y durase pues más de 20 y pico horas, que el flight duration, efectivamente estimamos más de un día para estar tomando datos. Aquí tenéis la imagen de la cámara por dentro, y de las mejoras que fuimos haciendo, y el gran avance, que os lo quería rápidamente mostrar aquí, que tuvimos con este segundo vuelo, es que conseguimos que NASA nos aprobase volar 18 especies biológicas españolas, concretamente de Alcalá de Henares, de los colegas biólogos de la Universidad de Alcalá, colegas que trabajan con nosotros.
Y bueno, pues si buscáis en el Google nuestro nombre y buscáis por nosotros, pues nos hemos hecho famosos porque un hongo alcalaíno ha subido a la estratosfera y cosas de estas. Pero para los biólogos, que además no cuentan con tanto presupuesto, y sus proyectos de investigación no son de tanto presupuesto como el presupuesto que podemos conseguir los físicos o los ingenieros, pues para ellos a coste cero fue un gran hito, ¿verdad? La oportunidad de poder subir materia viva a 40 kilómetros de altura, a la estratosfera. Sabéis que el ser humano, no 40, los globos en la estratosfera, 34 kilómetros subimos, 34, 40 kilómetros se sube en un globo. Pero permitidme que os diga que es suficiente, porque como sabéis la estratosfera es un medio muy agresivo, tenemos rayos y hay cantidad de fenómenos atmosféricos que molestan muchísimo y que para probar la tecnología es suficiente. Esencialmente la única diferencia respecto a 400 kilómetros es la radiación, que obviamente a 400 kilómetros sí que tenemos más radiación. Pero por lo demás, para probar la tecnología, entonces yo no soy experta, pero sí os confirmo que todas estas muestras biológicas, ahora os voy a enseñar cómo fueron, en fin, esto fue toda una historia, en fin. Pero para los biólogos fue una oportunidad porque muy poquitos biólogos españoles han conseguido subir muestras vivas a la estratosfera. Sabéis que el ser humano, los biólogos y muchos ingenieros están haciendo muchos proyectos conjuntos porque sabéis que la vida humana en algún momento tendrá que ir al espacio, este planeta se está agotando sus recursos, y entonces, pues como siempre, como sabéis, empieza por las muestras más simples, a ver qué va pasando con esto. Y lo que sí os puedo confirmar, porque mis colegas biólogos no me quieren dar todavía resultados, esto es, hasta que no saquen el artículo, pero lo que sí os puedo confirmar es que volvieron vivas las muestras. Y eso ha sido, se mandaron 2 cajas, una cajita que se quedó como test, que se queda abajo en tierra, en la nevera de NASA, y otra caja subió a la estratosfera y baja, porque siempre se necesita dejar una como muestra, ¿verdad? Y las muestras están vivas. Bueno, aquí está el becario, Jorge, español, que consiguió ir como oyente, esta soy yo, que estoy por aquí, a una de las pruebas, de todas las pruebas que tuvimos en NASA, porque tuvimos que pasar muchos reviews. Este fue, bueno, en agosto, el 14 de agosto, mientras toda España, viernes, mientras toda España estaba preparándose para el 15 de agosto, pues yo por videoconferencia presenté en el Mission Readiness Review, presenté la contribución española a esta misión y tuvimos la primera aprobación. Así que ese viernes 14 de agosto yo estaba trabajando. El 10 de septiembre pasamos el Mission Requirement Review, que es la foto esta que os muestro aquí. Afortunadamente el futuro de España, uno de nuestros becarios que fue con nosotros allí, tuvo la oportunidad de como oyente, ¿verdad?, en segundo plano, pero ya ir participando de esto, con lo cual ahí queda, y va quedando el expertise, ¿verdad?, y los jóvenes que van a ser el futuro. Aquí tenéis una muestra. Este es el representante de Estados Unidos, ¿verdad?, de Jim Adams, que nos colaboró. Aquí tenemos a Luis, que lo tenéis aquí, que fue el Project Manager y uno de los grandes cerebros para que la cámara española funcionase. Y aquí tenemos a Jorge, el becario, que cuando nos integraron por fin y conseguimos ver la cámara española en todo, este es el hangar americano en Nuevo México, en mitad de ningún lado, Lo único que teníamos cerca era la tumba de Billy the Kid, porque fue aquí en este pueblo, en Fort Sumner, donde pillaron a Billy the Kid, lo mataron y lo enterraron en el mismo cementerio. Pero no había nada más a la redonda, porque se os puede ocurrir, que para lanzar un globo, ¿verdad?, pues se necesita estar en mitad de ningún lado. Aquí tenéis otro, este fue el último review, el 16 de septiembre, en donde, pues, en fin, mucho trabajo, día a día. Y entonces finalmente en ese review, efectivamente este fue el Flight Review. Aquí es cuando ya se da la luz verde para que el instrumento se pueda volar y se comienza a tantear el lanzamiento. El 17 de septiembre no volamos, el 26 de septiembre no volamos.
Yo ya me vine, antes del 26 de septiembre me vine yo, se quedó Luis y el becario, comiendo hamburguesa y comiendo hamburguesa y comiendo hamburguesa en mitad de ningún lado y no volábamos. El becario nervioso, como buen joven, ¿verdad? El 29 no volamos, el 30 no volamos y se iba cancelando el vuelo todos los días. Estos vuelos en globo son vuelos realmente penosos porque dependen mucho de las condiciones atmosféricas y como las condiciones atmosféricas no fuesen las ideales, se cancelaba el vuelo. Nos hacían levantar a las 2 de la mañana para colocar las muestras biológicas de la nevera al instrumento. Tenían todo un protocolo de seguridad, no podías ir ese día con el portátil ni con el móvil porque si había algún problema no querían que reportases vía redes sociales de qué es lo que estaba pasando, restringido, era todo, y de repente a las 6, 7 de la mañana te abortaban el vuelo. Luego ya empezamos a predecir y a saber cuándo nos iban a abortar antes de que nos abortasen. ¿Por qué? Porque nos comentaron, no, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Si montamos algún día una agencia espacial en España, en fin, vamos a poder ayudar mucho. ¿Qué ocurre? Que fijaros, este globo cuesta entre 100.000 y 200.000 dólares. ¿Qué tiene? Nada. Helio, en fin, aquí tenéis la bombona de helio, pero este globo, entonces, hasta cuando abrían la caja y empezaban a hinchar el globo, iba a haber lanzamiento. ¿Por qué? Porque estos globos no son de usar y de tal. Si empiezas a utilizarlo, es posible que algunos lo sepáis, yo lo aprendí ahora en septiembre, ya el globo no se puede utilizar más. Entonces, si los americanos o cualquier agencia te abre el globo y comienza a hinchar el helio, es que vuelas. Pero mientras no, y te tienen ahí preparado el instrumento y que no pasa nada, y esperando y no lo sabes y no sabes qué va a pasar hasta que te cancelan. Y te cancelan. En España eran 7 horas más y bueno, pues íbamos reportando y teniéndolos informados y finalmente nos volvimos a quedar sin Puente del Pilar porque obviamente nadie preparaba Puente del Pilar sin haber lanzado y como así ocurrió, los partos vienen cuando menos se los espera uno. El 10 de octubre lanzamos. El 10 de octubre, que creo que fue sábado, viernes o sábado, ¿verdad? El 10 de octubre del año pasado. Aquí tenéis el instrumento preparado ya de noche y el lanzamiento, lo tenéis, y esta es una película que a ver si va para que veáis, efectivamente, el lanzamiento. Mira, ahí lo tenéis. Con instrumentación española, la única instrumentación no americana. El resto del instrumento era americano, que sepáis. Éramos los únicos no americanos, en este caso. Así que ahí vamos. Estamos ahora, ya tengo, bueno, hay más, pero solo se trae un poquito. Estamos ahora pues estudiando las imágenes que hemos obtenido. El lanzamiento fue aquí en Nuevo México, en mitad de ningún lado, y el vuelo, el globo cayó en Texas, como mira, aquí veis el borde, ¿verdad? Al día siguiente, el 11 de octubre, y aquí tenéis la recuperación, Jorge, el becario, que está aquí, muy contento él, efectivamente, cayó en seco. Este segundo vuelo cayó en seco, porque, hombre, obviamente era ese, ¿verdad? Pero bueno, la cámara ya, la parte de waterproof, esa la tenemos ya consolidada, ¿verdad? Aquí tenéis la cámara y mirad, las muestras biológicas están aquí. No sé, aquí está cada uno de los cilindros, con todos los hongos. Cada una de las especies biológicas, aquí llega. ¿Vale? Bueno, en fin, esta parte creo que ya va siendo la hora, ¿verdad? No, aquí tenéis las imágenes, aquí veis el río, las imágenes tienen el pixelado buenísimo, son 640 por 480 píxeles, que no os he dicho, las nubes y la parte de tierra más caliente, las nubes más frías, el río que no recordamos el nombre del río y allí lo vimos pero ahora no recordamos, y la recuperación del vuelo, que ya está puesto, la calibración posterior que la hemos hecho
bueno, la precalibración en el IFT y la postcalibración en el INTA. También aparece en el Google hasta la saciedad. Cámara infrarroja española atascada en aduanas durante más de un mes. La cámara, después de todas las vicisitudes, llega a aduanas, aquí en aduanas, y nos la para. Estuvo parada por más de un mes por un problema administrativo, y hasta Julia Otero, Onda Cero, me llamó, salimos con Julia Otero y todo, porque bueno, ya sabéis los periodistas, lo que les llama la atención es cámara infrarroja que ha subido a la estratosfera, baja, vuelve de Estados Unidos y justo se atasca en fin, en la aduana española. Esencialmente porque me decían que esta instrumentación era americana. En fin, la empresa, al enviarla en julio, el waiver que hizo, lo hizo como de única exportación y no de que se fuese a recuperar. Entonces, al volverla a traer, entraba como si fuese americana. Digo, mire, no sé otra cosa, pero esto le confirmo a usted que es totalmente made in Spain. O sea, y nos costó, y penalizaron a la empresa, y costó más de un mes sacarla de la aduana. Pero bueno, ya la tenemos en casa, bueno, y únicamente para terminar deciros que efectivamente el espectro de radiación electromagnética va desde las ondas menos energéticas hasta las más energéticas, y multitud de emisiones, ¿verdad?, en todo el rango se han ido lanzando. Esperemos que lleve uso para la observación. Tenéis aquí rayos gamma. Os vuelvo a recordar, los rayos cósmicos estarían por aquí, todavía más energéticos. Esperemos que algún día podamos abrir, esto es una imagen de la ESA, y esperemos que muy pronto, en algún momento, al menos antes de que me retire, me gustaría ver abierta una ventanilla aquí que ponga rayos cósmicos con alguna misión, ¿verdad?, Yemenuso, tipo Yemenuso, para esta observación. Pues vale. Muchas gracias. Ya podéis hablar con propiedad de los rayos cósmicos y la radiación. Todavía no, hay preguntas. Bueno, a ver. Yo tengo tres. ¿Tres? Bueno, no sé quién modera aquí. ¿Quién modera? Tú. ¿Yo? Bueno. No hay otro. Empiece usted, empiece. A ver, el problema de la cámara que estaba a 40 kilómetros de altura, que apuntaba hacia abajo, ¿cómo capta? A 400. ¿Se refiere usted a la de la ISS? Sí, a 400. Sí, la Estación Espacial Internacional, sabéis que está a 400 kilómetros. Y la idea que tenemos es primero de emplazarla en el módulo japonés, y ahora se ha hecho un acuerdo con los rusos, y están, muy probablemente, puede ser en el módulo de Roscosmos, de los rusos. Pero bueno, en cualquier caso, a 400 kilómetros. Ya, pero es que me hizo la pregunta. La pregunta sí, es... ahora le voy a ver. En el suelo recibimos rayos cósmicos. Sí. Pero eso está vuelto al No, revés. el rayo cósmico lo recibimos a 100 kilómetros de altura. ¿Vale? Voy a... No me he detenido mucho en nada, así que no me extraña que a usted no le quede. Pero hay detectores en tierra. Sí, pero no, mire, aquí lo tiene. Mire, esto no es ultra, es Stream Energy Cosmic Ray, radiación cósmica de ultra alta o extremadamente alta. El rayo cósmico llega aquí. Aquí estamos a... Sabéis que hay atmósfera hasta 80-100 kilómetros de altura, o sea que el rayo cósmico entra aquí, y cuando entra en la atmósfera, produce radiación de fluorescencia con nitrógeno y oxígeno atmosférico, fundamentalmente con nitrógeno atmosférico, radiación de fluorescencia y también radiación Cherenkov, que es en este caso el pico Cherenkov de reflexión, pero bueno, en cualquier caso, radiación de ultravioleta. Y lo que capta, estos son telescopios de ultravioleta, capta radiación ultravioleta. Al final capta radiación, fíjese, la vuelta, o sea que es astrofísica de altas energías. Pero ¿qué ocurre? Que eso lo he obviado, eso les toca mañana de deberes a los estudiantes del máster, porque esos quieren ser doctores, entonces les toca otra cosa, ¿verdad? Ahí les toca más de los algoritmos de reconstrucción para de esta radiación
de fluorescencia y Cherenkov, de esta radiación de ultravioleta, que usted conseguir deducir, inferir lo que capta, el rayo entonces cósmico. es la reflexión. Sí, lo que capta es esta radiación de fluorescencia, es UV, es O ultravioleta. sea que se genera la ultravioleta cuando incide El rayo cósmico con nitrógeno con nitrógeno atmosférico, y no solo el rayo cósmico primario, sino también los secundarios, porque esa cascada que le enseñé antes, Sí. esos secundarios tienen todavía mucha energía. Está entendido ya. La segunda pregunta. El telescopio fundamental tendrá 5.000 PMPs, unos 5.000 fotomultiplicadores Hamamatsu de ultravioleta, que además están protegidos. El fotomultiplicador que vamos a usar para la misión es totalmente protegido solo para esta misión. Lo está preparando Hamamatsu. Con respecto a la procedencia de la radiación cósmica, ¿hay ya alguna teoría? Sabemos que a estas muy altas energías es extragaláctica, eso seguro, eso se ha descubierto y se ha comprobado con los dos observatorios en tierra, pero a muy alta energía todavía no se sabe. No, una cosa ¿Por qué? es que se sepa y otra cosa es que haya teoría. Teorías sí. ¿Cuáles? Están los modelos top-down, que sea materia oscura. Hay muchísimos físicos teóricos que ya van muchas veces por delante de los más experimentales, que ya tienen modelos donde predicen que con materia super heavy dark matter, materia oscura, diferentes candidatos de materia oscura, usted puede producir rayos cósmicos. O sea, que se relaciona con la materia oscura. Una posibles teorías. Bien, mi tercera pregunta. Sí. Al principio dijiste que veíamos 4% Sí, de lo existente, después un 20 y tantos... que conocemos. No lo vemos Conocemos tampoco. y medimos. Otros 70 O sea, y tantos todos los estudios por astrofísicos, cientos. cuando cogéis los telescopios, vosotros y os vais y tal, es para seguir mejorando el conocimiento del 4% Ya, del universo. pero la pregunta es, ¿ese porcentaje en qué unidades está expresado? El tanto por ciento. ¿De La qué? suma es un 100%. ¿Tanto por ciento de qué? De la composición del universo. Claro, del Se compone de universo. materia y energía. Del universo. Del universo. Muy impreciso, ¿eh? Sí, claro que lo es, porque la otra opción que tengo es traerle la ecuación para hacer cosmológica del universo, para cerrarle el universo, y he preferido no hacerlo, no venir en plan cosmología. Entonces, esto no efectivamente es muy impreciso decirle que lo que conoce el ser humano, por mucho que nos creamos dioses, es nada, Oiga, yo no me he es creído eso nunca, la ¿eh? punta del iceberg, la punta del iceberg, eso lo sé. y es que además con radiación no vamos a conocer mucho más. O sea que está muy bien la física solar y conocer mejor el Sol, pero es que el Sol, los planetas, las estrellas, los agujeros negros y usted y yo estamos hechos de materia que no es lo común del universo. El universo no está hecho de lo mismo que usted y yo. Nosotros estamos en el 4. Por mucho que nos creamos el centro del universo. Y el centro de todo no somos más que 4. Estoy a gusto. Entonces, claro que esto es muy impreciso, pero mire, que empezamos la charla ya con las ecuaciones de No, pero es que yo cosmología, de hecho, pregunto sobre todo si hay teorías ya desarrolladas sí, por Dios. sobre Claro, las que mire, se trabaja. para decirle, para el estudio de materia oscura, en el Consolider Multidark de oscuro, el gobierno español nos ha dado 5 millones de euros en 5 años para que hagamos estudios de materia oscura. Cuando el gobierno español mete 5 millones de euros en un proyecto, es porque algo se está haciendo y estamos haciendo. Y sí, hay físicos teóricos que han desarrollado muchísimos modelos de materia oscura, y yo animo a los responsables de esta agrupación a que inviten a algunos de nuestros expertos españoles en materia oscura. Si queréis yo vengo otro día, pero hombre, mi acercamiento no va a ser como si de verdad el que trabaja en el campo, porque yo digo, yo trabajo aquí, radiación cósmica, la materia oscura anda por aquí. También podéis traer a alguien y que os hable de energía oscura. Y cómo no, de radiación gamma. Eso es más fácil. Todo es, sí, esta es la que más avanzada va, Está porque ya hay fuentes astrofísicas que se conocen. Estaba yo empezando mi tesis doctoral cuando salió el primer papel con el Crab Nebulae, que fue la primera fuente, el Candel, de la candela, ¿verdad?, de radiación gamma. Esta es la que va más, en fin, a la cabeza.
Pero bueno, las ondas gravitacionales hace meses que acaban de dar el pistoletazo. Bueno, eso está empañado. Sí, muy empañadísimo. Y neutrinos, bueno, pues en el polo sur cada vez vamos detectando más neutrinos. Yo me tropecé con un mazo. Justo con un neutrino difícil. Porque Se quedó. los neutrinos- Y no se tropieza millones de neutrinos. No, pero ese no pasó, se quedó. Ah, sí. Pero las partículas cósmicas son partículas cargadas. Sí, Son cargadas. sí. Son Se lo he nucleones. dicho en algún momento. Son nucleones. Son nucleones desnudos, O son núcleos de helio. También. también fundamentalmente partículas de helio, Y son podrían tener- protones, muchos protones, muchos, no sé, dado la composición, pero muchos protones, partículas de helio, electrones, muchos muones, los muones cósmicos, neutrinos, que como llegan muchos, piones menos, pi ceros no llegan, porque esos se El desintegran. origen extragaláctico tiene, vamos a ver, tiene una localización en el tiempo. Se pueden haber originado esas partículas en épocas muy primitivas del universo Claro, y haber conseguido esas aceleraciones, claro. por ejemplo, en fin, el momento de la gran expansión, digamos, por ejemplo. Vamos a ver, los modelos de materia oscura, para que un candidato a materia oscura pueda producir radiación cósmica, tiene que tener una vida media de desintegración de casi la edad del universo. O sea que son partículas primigenias, del universo primigenio. También sería muy interesante, lo digo porque aunque seáis una agrupación astronómica, ¿verdad? Y a lo mejor la astronomía más, perdonadme, más Pero se trata mucho convencional de que llamamos tecnología. nosotros, por eso, también la parte pues de Big Bang o de teorías de origen, ¿verdad? Del universo también sería muy Claro, es que como he hablado que esas partículas se pueden producir en fenómenos muy energéticos, Sí. como pueden ser, por ejemplo, Eso sí que lo sabemos. claro, pero pensaba, también pueden tener este origen primigenio. Directamente el rayo cósmico no. No. Porque es que estamos hablando de 10 elevado a muchos millones de años. Pero, por ejemplo, los candidatos en materia oscura que puedan producir rayos cósmicos, sí, obviamente sí tendrían que ser, os lo pongo en algún momento, long life particles. Claro, porque al no interaccionar con nada, porque no... Efectivamente, para que puedan producir a escalas de ahora, ¿verdad? Estos rayos cósmicos, os lo pongo en algún momento. En algún momento os lo he puesto. Pasa que yo muy rápido con todo, pero lo tenéis aquí, que queda para lo que estáis grabando, ¿verdad? Y aquí. Estas partículas, long life supermassive relic particles, son partículas con una long life, con una vida media de desintegración de la edad casi del universo. Estos candidatos X, estas partículas X, supergelidas, matter, topología, todos estos candidatos a materia oscura. ¿Okay? Y entonces se piensa que estos candidatos se desintegran en quark y fotones y neutrinos, y los fotones y los neutrinos serían los componentes de radiación cósmica. Una pregunta, ¿cuál sería la velocidad equivalente de esas partículas para llegar al julio de...? Pues casi C. Casi C son casi la velocidad de la luz. Casi. Van a 0,8, 0,9 la velocidad de la luz. Y con la velocidad de la Con luz, esa las energía, partículas, para que su tengan masa- esa energía, su masa- menos C, bien poco. Van muy rápido, Claro. obviamente. Con lo cual Pero tiene su una masa masa impresionante. equivalente No, sería... la masa muy pequeñita. Su masa equivalente Energía sería... sí. O sea que la velocidad sobre todo la del neutrón. no Su modifica masa la equivalente masa. sería enorme, ¿no? La masa equivalente de una partícula... ¿Pero en qué sistema de referencia? ¿En su propio sistema se refiere o en el centro de masas? Sí, pero ¿Cómo la masa equivalente? Vamos a ver, cuando ya son partículas muy pequeñitas, porque es lo que hablábamos, son núcleos de helio o protones, pero a energías tan altas, de lo que se habla es de la energía de la partícula, no se habla de la masa, hablamos de la energía. Entonces, la energía que tiene, pues ya le digo, es casi un julio. Son energías y en OYE hemos detectado algún rayo cósmico de 10 elevado a 21 electronvoltios. Así que existen. Lo que no sabemos es... Lo que vemos en los museos de ciencia, se ven unas cámaras de niebla, eso está detectando rayos Sí, cósmicos. muones, fundamentalmente muones. ¿Y eso cómo funciona lo de la cámara de niebla? Muones. ¿Por qué mecanismo deja ahí un trazo? El rayo cósmico. Por ionización y condensación.
y lo puede ver, pero fundamentalmente son muones cósmicos. O sea, ya de la parte baja del extensive shower, sí, efectivamente, muy tranquilo. Pero bueno, que como sabéis, cuando se originó la Tierra, y yo que he dado geocronología también a ingenieros en la universidad, he tenido que estudiar mucho de eso también y aprender, los índices de radiactividad de este planeta eran invivibles, eran a un nivel que no eran compatibles con la vida humana. Y fue cuando luego el planeta se fue enfriando y perdiendo la radiactividad. Sabéis que las partículas se van por radiactividad, pero van perdiendo, ¿verdad? La radiactividad fue disminuyendo hasta que se hizo compatible con la vida humana. O sea que decimos, ¿por qué la vida humana apareció aquí y no apareció antes? Es que antes era, por ejemplo, por índice de radiactividad eran incompatibles. Los índices de radiactividad eran muy altos. Sí, sí. ¿Cómo se detecta la dirección, el ángulo, lo que sea de los rayos cósmicos? Eso es análisis de software. Sí, muchas tesis doctorales y muchos estudios, obviamente. Y le animo, tenemos publicados muchos artículos, os animo a que vayáis y os leáis todos los artículos hombre, obviamente, y esa parte, en fin, esa parte la tenemos ya bastante mejorada. Nos falta la tecnología para tener, ya le digo, más estadística, pero... Y los hongos esos que se han enviado al espacio, ¿se envió el hongo como tal? ¿Se enviaron solo esporas? Se enviaron esporas y... el análisis luego supongo que habrán analizado el ADN para ver si ha habido roturas Han y todo hecho eso. muchas pruebas. La primera que hicieron fue confirmar que volvieron vivos. Y eso ya fue un gran éxito. Plantarlas, No lo sé, yo no entiendo. Usted será a lo mejor, yo es que... Pero volvieron vivos y ya no hemos vuelto casi a saber nada desde octubre, porque además los hongos viajaron por separado y eso sí que llegaron rápidamente. Fue la cámara la que se atascó en aduanas, pero los hongos, contrariamente a lo que los ingenieros me decían de por Dios, no te metas con eso que nos va a atascar todo el proyecto, déjalo biólogos y a sus hongos, pues los hongos volvieron rápidamente y la cámara hasta diciembre no la recuperamos. Gracias. Sí. Entiendo que por analogía con un acelerador terrestre se buscaría un acelerador cósmico, ¿no? O algo así. Pues ya le digo, en los modelos bottom-up, en donde se predice que es un acelerador cósmico el que bottom-up acelera a mayor energía, sí, pero no siempre, porque según el modelo de Gilas hay unos límites de energía y no todas las fuentes llegan a acelerar a esas energías, por muy potentes que sean. Entonces es por lo que aparecen los modelos top-down, que ya sean partículas, reliquias del primigenio de mucha más energía, las que decaigan. Fíjese las energías de estas partículas, 10 a la 16 gigaelectronvoltios, giga 9 y 16 son 25, 10 a la 25 electronvoltios. Claro, para que al decaer estos tengan 10 a la 20, 10 a la 21. ¿Y esos haces podrían colisionar entre ellos? Pues seguramente, mire usted, esa parte ya... Es que, perdone usted, pero el ser humano conoce tan poquito que a mí ya me consta que yo, en fin, sigo aprendiendo a mi edad y no me va a dar tiempo a aprenderlo todo. Es que conocemos muy poquito, muy poquito. Nosotros somos atravesados por rayos cósmicos. Claro, los neutrinos no solo le atraviesan a ustedes, Pero sino que atraviesan a toda la Tierra, como le he dicho. Y por algún rayo cósmico. Muones, claro, muones cósmicos le están atravesando como la cámara de nieblas, o lo que en la cámara de nieblas se pueden ver, pero muones cósmicos. Bueno, a usted le atraviesan muones, le atraviesan piones, mucho menos piones. Pero si cargados. llegara una partícula limpia, podría pegarme un... Obviamente, y vamos a ver, aunque no quiero que os vayáis de aquí, efectivamente, aunque no quiero que os vayáis de aquí pensando que la radiación cósmica es peligrosa, pero sí que se está empezando a estudiar y no se tiene claro si en la evolución del ser humano y en los cambios de ADN la interacción de los rayos cósmicos, porque se han hecho pruebas con materia viva y con algunos bichitos de estos que los han metido los han tenido y desde que han nacido
alejados de radiación cósmica. En Canfranc, en el túnel de Canfranc, que sabéis que tenemos un detector también de materia oscura, y, ¿verdad? O sobre todo bajo tierra, entonces ahí están protegidos de radiación cósmica, y otros que los dejan fuera, en fin, ya han empezado a hacer pruebas. Yo estoy convencido. Yo lo que no entiendo es si no interaccionan, o sea, si llevan viajando por tanto espacio y tanto tiempo sin interaccionar, ¿por qué es tan fácil que luego interaccionen aquí con el nitrógeno? Claro, vamos a ver, el espacio está cuasi vacío, salvo lo que os he dicho de estos fotones fríos del fondo cósmico de microondas, Nubes y obviamente se están generando millones de rayos cósmicos, y solo alguno, como le mostré en la figura, yo voy a ir al planeta azul, pero otros tantos elegirán ir al planeta rojo y otros tantos irán al en fin, de los que nos llegan a la Tierra. Pues cuando van llegando a la Tierra, de lo primero que encuentran es esto. Dese usted cuenta que por las teorías de interacción radiación-materia, la radiación interacciona con la materia cuando el orden es del mismo orden. Entonces, un rayo cósmico que se encuentre un asteroide o un meteorito, por decir, lo más probable es que lo atraviese y siga. A nubes de hidrógeno. Claro, nubes de hidrógeno molecular, nubes de hidrógeno. En general, lo que más le afecta al rayo cósmico de estas energías son los campos magnéticos, porque son partículas cargadas, y el fondo cósmico de microondas, que ese fue el gran descubrimiento de los premios Nobel Penson y Wilson. Wilson. Sí. Empezaron con ello. Sí, como los grandes descubrimientos, por casualidad. Serendipidad se llama serendipidad. Sí, serendipia. No, eso es en inglés. Sí, bueno, y en español. En español es serendipismo. De los años 50 ya estaba en el diccionario. Casualidad. Antes de... A ver. La galaxia lenticular esta de Centauro es fuente de rayos cósmicos. Centaurus A, se ve que usted ha leído algo, ¿eh? Sí. Yo no he entrado tanto en el detalle, pero Centaurus A, o a lo mejor lo ha encontrado aquí, Se veía ahí. cuando se veía, ¿verdad? Sí. Es una radiogalaxia muy potente que desde el hemisferio sur, donde está Oye, o sea, como sabéis, cuando observamos, esto lo sabéis, porque sois expertos, ¿verdad? Desde el hemisferio sur se observa la parte norte del cielo, y desde el norte se observa la parte sur. Bueno, en radiación, claro, no, astrofísicos, nosotros es de verdad, claro. Claro, nosotros, vamos a ver, cuando estamos en Oye, en el hemisferio sur, observamos el centro galáctico. Claro, el centro galáctico. Bueno, pues Sagitario A está en esa efectivamente. Entonces se piensa que uno de los candidatos puede ser Sagitario A. Pero es que no hay estadística suficiente, porque desde el polo sur, cuando tenemos 3.000 kilómetros cuadrados, se ha fijado que solo tenemos 3 sigma. De hecho, Telescope Array en el norte, que son solo 700 kilómetros cuadrados, y tiene un GIM de 5 sigma. Lo que nos dice también que el universo no es isótropo, ¿os dais cuenta? O sea, el cielo. Claro. Bueno, dicen lo contrario otros. Bueno, en nuestro, a las más yo hablo a las más altas energías, a las más altas energías, efectivamente es. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Menos mal que dice que no sabemos nada. Pero cuenta alguien que sabe. No.